Lo caso es que la responsabilidad exclusiva a todos los ámbitos, ¿no? Civil, penal, es nuestra. Efectivamente, es del contribuyente, ¿no? Lógicamente, con independencia de que exista pues una responsabilidad pues civil de un ejercicio de un trabajo, pues de una declaración mal hecha o menos hecha, digamos por responsabilidad, por una negligencia, ¿no? Como puede ser pues la de un médico cuando comete pues una negligencia con un paciente, ¿no? Exactamente igual. Pero vamos, ante la agencia tributaria, la única manera y la única persona que va a responder es el contribuyente, es el titular de la declaración. Sí, porque además incluso aunque el fallo llegase a ser del asesor, claro, tendrá que demostrarse, ¿no? Que fue sí, claro, estamos hablando de vía pues judicial. Muy bien, en estas se presentan, creo que alguna novedad, ¿no? En la declaración de renta de este año. Yo supongo que a la asesoría están llegando multitud de cuestiones en este sentido. Sí. Tenemos ahí, bueno, este año se ha suprimido pues el famoso cheque bebé, ¿no? El cobro de los 2.500 euros por nacimiento de hijo. Vamos, ya hace un periodo que esta es la primera declaración de la renta que directamente afecta, entonces pues ya no hay derecho a percibir pues esos 2.500 euros que se percibían por nacimiento de hijo. Sí que se sigue percibiendo los 100 euros mensuales de deducción anticipada por lo que es nacimiento de hijo para madres trabajadoras, aunque se retiraron los 2.500, los 100 euros mensuales siguen actuando y siguen operativos. Tenemos este año una novedad, que son las deducciones fiscales por alquiler de vivienda, por vivienda habitual que está pendiente de pago y se está pagando a través de hipoteca, y tendríamos también una nueva cuestión que serían las reformas y mejoras de vivienda, ¿no? Concretamente las obras para mejora de vivienda, ¿no? Entonces eso plantearía una deducción fiscal en torno a un 10%, un 20% en función del año en el que se haya, en función de la época del año en el que se haya hecho. Eso es porque ha habido durante el ejercicio una modificación legislativa de las condiciones, ¿no? Entonces, en principio tendría una desgravación de un 10% y un 20% dependiendo del ejercicio, ¿no? O sea que como vemos en las reformas que por ahora estamos viendo, domina el tema de la vivienda, ¿no? El tema de la vivienda se le da muchísima importancia, adquisición, hipoteca, reforma, todo gira alrededor de la vivienda. Parece que se quiere dar un impulso a ese sector que está por los suelos, ¿no? Sí, con el nuevo gobierno han retomado pues lo que es la deducción por adquisición de vivienda, ¿no? Que el gobierno anterior pues había dejado única y exclusivamente pues para rentas más bajas, ¿no? Mientras que ahora con el gobierno Rajoy se ha vuelto a la situación que había pues de siempre, en donde hay pues una deducción por vivienda. Eso no sabemos en qué medida, ¿no?, va a afectar al sector de la construcción. Yo no sé si eso fomentará que la gente adquiera más viviendas, no, porque bueno, ahí seguimos contando con una pata importante en la operación que es la banca. La banca, yo creo que podría valer, ¿no?, seguramente pues para seguir incentivando pues que la gente invierta en adquisición de vivienda, pero claro, aquí nos topamos con la problemática generalizada que hay ahora mismo, que es la obtención de liquidez, ¿no? Sí, yo supongo que son muchos los clientes. Nos consta que Francisco tiene muchos clientes que son pequeños empresarios, pymes, sí. Y yo supongo que eso será un lamento continuo, ¿no? Seguro, vamos, estamos en época ahora mismo de pago de impuestos y uno tiene que hacer recopilación y balance de cómo ha ido el trimestre y estamos viendo que la situación es bastante complicada, y el punto más importante es la financiación, ¿no? Porque yo entiendo que ideas, proyectos y tal sigue habiendo, pero no se pueden llevar a cabo pues precisamente pues por una falta total de financiación. Bueno, estamos hablando de las reformas. Se ha producido esa reforma de esa eliminación de esa deducción que había por bebé, por nacimiento de un hijo. Estamos diciendo que vuelven deducciones a la vivienda, aparecen nuevas deducciones como son la de mejora, pero por ejemplo en el capítulo de exenciones, es decir, la gente que nos está viendo, ¿en qué medida, es decir, cuándo
¿En qué umbral de renta tiene que decir, pues mira, a mí me toca hacer declaración de la renta? La declaración. Bien, esa parte pues Hacienda la viene determinando por lo que son los sujetos obligados a presentar declaración. ¿No? En teoría están obligados a presentar declaración todas aquellas personas que obtengan rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros. ¿No? Digamos que en esa situación pues no hay margen y hay una imposibilidad total de no presentar declaración. ¿No? Estaría obligado a presentarla. ¿Brutos o netos? Brutos. Entonces ahí es el problema, ¿no? Porque en realidad el poder adquisitivo de esas personas parece, si fuesen netos, que es bastante bueno, pero siendo brutos no es tanto. Brutos no es tanto, ¿no? Después ese límite bajaría, es cierto que baja a los 11.200 en el caso de que se traten de perceptores que tengan 2 o más pagadores, ¿no? En el caso de que sean 2 o más pagadores y son inferiores el segundo pagador y los siguientes a 1.500 euros de ingresos, estarían exentos de presentar la declaración. También es una situación bastante difícil que suceda, porque hay que tener en cuenta que la prestación por desempleo se considera un pagador, ¿no? Con lo cual, con que una persona haya estado en una empresa y que después haya pasado al paro, ese segundo pagador, con que haya obtenido unos ingresos de 1.500 euros, pues nada, ya le provocan automáticamente, anuales, ya le provoca automáticamente pues el tener que presentar declaración, ¿no? Esto es una cosa que ha llamado la atención, y a mí por lo menos me ha llamado bastante la atención, porque esto no es novedoso, ¿no? Ya lleva muchos años así, el hecho de que, digamos, se penaliza descaradamente el tener más de un pagador, sabiendo que, claro, en los tiempos que corren, a veces el tener un solo pagador es muy difícil. Entonces el hecho de tener más de 2 pagadores ya se da por hecho que uno es rico, digamos, ¿no? No, pero el problema viene dado, y Hacienda eso lo hace pues, con una justificación, ¿no? Que es cuando se tienen 2 pagadores, las empresas individualmente practican una retención teniendo en consideración solo a su empresa, no tienen en consideración a la otra. Entonces, claro, después si sumamos los ingresos de una y de la otra, el tipo de retención individualizado se dispara, tendría que haber sido mayor en esos 2 casos. Entonces, en esas situaciones, Hacienda entiende que se debe presentar declaración para regularizar la situación. Decir que muchas veces el hecho de tener que presentar declaración no supone el tener que pagar, ¿no? Es más, porque mucha gente dice, yo es que no hago la declaración, y tal, pero es que después te viene por allí, le consultas el borrador, le miramos y es que aún encima le devuelven, ¿no? Lo que pasa que, vamos, es un poco el familiarizarse con estos conceptos y demás, y quizá, pues vamos, perderle el miedo a la declaración de la renta y consultarlo, porque vamos, muchas veces no solo es esa obligación que te da lugar a tener que presentar la declaración, sino que muchas veces vemos que la declaración que se tiene que presentar incluso es a favor del contribuyente, o sea que le interesa incluso el presentarla. Bueno, yo supongo que cada acudir a Hacienda pasa exactamente igual que acudir al juzgado, ¿no? Mete miedo, ¿no? Mete miedo. No piensa que va a ser algo malo. Es un poquito, efectivamente. Bueno, de cualquier forma, Hacienda a veces puede ser bastante peor que un juzgado, porque bueno, Hacienda sí que no espera, así como el juzgado a veces tarda en ejecutar las sentencias, e incluso pues hay múltiples causas para que alguien salga absuelto, se archive el caso, bueno, problemas formales. Hacienda sí que tiene una gran capacidad ejecutiva, ¿no? Sí. Es muy rápido, ¿no? Hombre, Hacienda, yo creo que el Estado ha invertido, pues, duramente en los últimos años en la agencia tributaria, ¿no? Ha tenido pues y tiene unos mecanismos y unas herramientas y unos medios pues que creo que ninguna otra sección, por decir así, del Estado los tiene, ¿no? Entonces pues sí que tienen, pues digamos que entonces es conocido el pasar por Hacienda, el ver que le dan al botón y sale allí pues toda nuestra vida económica y toda nuestra vida fiscal, cosa que no ocurre, ¿no? Digo, los argumentos y los mecanismos que tiene de ejecución, incluso a veces nos llega una carta de Hacienda que nos han embargado algo y no sabemos de qué resulta que es una multa, ¿no? De tráfico, o sea, que tiene una gran capacidad, ¿no? Y eso pues sí que a la gente le atemoriza un poco, pero bueno, yo creo que hay que perderle un poco el miedo a todo esto y intentar conocer los entresijos para ver pues si se puede obtener mejor rendimiento o no en la presentación de la declaración de la renta.
Muy bien, estamos aquí con Francisco Camino, que tiene una asesoría en FENE, en la Avenida Naturales, y estamos viendo, pues, en fin, cómo presentar la declaración a la renta, qué casos quiere exento. A la vuelta a publicidad vamos a tocar el tema de la prescripción, qué pasa si un determinado tiempo Hacienda no reclama una cantidad. Bueno, de todo eso hablaremos a la vuelta a publicidad.